yo creo que todo mundo que leyera el capítulo 18 pensaría que el capítulo 19 hubo un avivamiento en la nación de Israel, que qué bárbaro, ¿no? Pero no fue así. Todo el mundo siguió igual, todo el mundo siguió en lo mismo. Después de esos tremendos milagros, la gente, uno piensa, con eso es suficiente para que cambien, para que dejaran de seguir al Baal, al dios de la esposa del rey. Nos damos cuenta que no sucedió nada, todo siguió igual. Nosotros vimos claramente que Dios mostró su poder en esa ocasión y el hombre demostró su debilidad. Ahora la reina se ha quedado sin profetas. Esos adoradores de Baal y de Acera ahora ya están muertos. 800 profetas que mató Elías a filo de espada fueron ejecutados según esto, por la ordenanza de Deuteronomio capítulo 13, matar a los falsos profetas. Ahora ya no están esos perversos hombres, los hijos de Israel. Se supone que ya no están siendo oprimidos en esa manera, pero siguen igual. Se supone que deberían de reconocer que el Dios verdadero, el que trajo la respuesta para el holocausto y que consumió el agua, el polvo, la carne, todo eso debería de ser lo que los israelitas deberían de haber dicho: ah, caray, Jehová es el Dios verdadero, el Dios de Elías es el Dios verdadero. Ahí se ve la realidad cuando una condición espiritual está bien baja. No alcanzan a percibir, no alcanzan a mirar. Estos hombres nos recuerdan la condición espiritual en la que se encontraban las personas cuando Cristo vino y cuando comenzó a hacer milagros, y ellos, en lugar de enfocarse en lo que Jesús estaba haciendo, las obras de Jesús, comenzaron a criticarlo por los milagros, a decirle: ¿por qué sanas el sábado? ¿O quién te dio autoridad para perdonar los pecados? Y se enfocaban en cosas que no eran en realidad lo importante, sino que vieran que Dios estaba obrando y que Dios estaba mostrando su poder. Pero no cambiaban y no cambiaban. Tenemos un capítulo lleno de instrucción para todos nosotros. Hoy vamos a hablar de Elías, el gran profeta poderoso, valiente, que oró para que interviniera, y lo vamos a ver ahora, una persona bien diferente. Vámonos a Primera de Reyes, porque un poquito después de la victoria del Monte Carmelo, lo que leímos en el capítulo 18, como les digo, él tal vez estaba esperando un avivamiento nacional. En lugar de eso, recibe una amenaza de muerte. Una amenaza de muerte de parte de la esposa del rey Acab. Estoy leyendo de la Reina Valera revisada 2015, en donde comienza diciendo el capítulo 19. Y como la semana pasada, vamos a ir por secciones, así de que una por una vamos a estar viendo. Del versículo 1 al versículo 4 nos dice: Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida, y así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y, ansiando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor
que mis padres. Ahí está el profeta de Dios, el poderoso profeta Elías. Ya he escuchado hasta este momento a otra, no la reina, a otra persona que la reina envió. Y lo que escuchó le causó un gran pánico a Elías. Elías, un hombre de grandes prodigios, un hombre de fe, un hombre de oración, ¿cómo se encuentra ahora? Perseguido por una mujer, amenazado por una mujer. Hay que recordar que Elías oró al Dios verdadero y Dios le respondió. Pero también hay que recordar que él vio que los profetas falsos clamaron a sus dioses y ellos no respondieron. Pues hay que recordar. Dijo la reina: yo te voy a hacer a ti lo mismo que tú le hiciste a los profetas si este día no te encuentro. Si yo exactamente te voy a tratar igual. Entonces esto causa que Elías se llene de pánico. Y su condición presente, Elías está agotado físicamente, Elías está emocionalmente agotado, está hasta pensando en lo que no debía de estar pensando. El gran hombre profeta de Dios. Hay un dicho que usamos a veces nosotros: no te desesperes, ni te precipites, venites. Es un dicho que tiene que ver con calma, cálmate. Y eso es lo que tiene que haber hecho Elías: recordarse quién es Dios, no recordarse qué dijo la reina, sino quién es Dios. Y llega al punto de desesperación. Una señal de que estamos entrando en pánico es la desesperación. Y digo esto porque el que huye demuestra que está en pánico. O sea, ¿por qué huyes? ¿Por qué huyes si no debes nada? ¿Por qué huyes si hiciste lo correcto? ¿Por qué te fuiste huyendo si hiciste lo que Dios quería que hicieras? Y la verdad que no es el único que ha caído en pánico, Elías. Si ustedes les gusta leer la Biblia y enfocarse en algunas que otras historias, casi la Biblia nos dice de aquellos grandes hombres de Dios que entraron en pánico. Hasta Jesús entró en pánico. Jesús tuvo miedo. Jesús sintió que Dios lo había abandonado. Moisés, por ejemplo, nos dice el libro de Números que entró en pánico y le dijo exactamente lo mismo que Elías le está diciendo: ¿sabes qué? Quítame la vida. Le voy a dar la referencia: Números 11, versos 14 al 15. Solamente escríbalo. Números 11, 14 al 15. Ese fue uno, Moisés. Quítame la vida, Señor. Ya no quiero vivir, yo ya no quiero. Llega el punto que el hombre así a veces se siente. Y era un hombre temeroso de Dios, era un siervo de Dios, era un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, llegó hasta ese punto, como Elías. Hombres temerosos de Dios, apartados del mal, justos, como Job, sintió lo mismo. Sintió el deseo de decirle: ¿sabes qué? Mejor quítame la vida, mátame. Job capítulo 6, versos 8 a 9, nos dice la palabra de Dios que ese es el punto cuando el Señor, más bien cuando Job le exclama eso: mejor me hubiera sido no haber nacido, o quitarme la vida, o llegan al punto ese. Otro más que nosotros hemos leído acerca de él, ¿no? Cuando Jonás es tragado por aquel gran pez, y estando en el vientre dijo esas palabras en Jonás capítulo 4, versículo 3. Y son momentos de desesperación, son momentos en los cuales llegamos al pánico. Tal vez te ha pasado a ti. Señor, ya, mejor ya, llévame, Señor, ya.
Miren cómo están las cosas en el mundo, Señor, ya mejor vámonos. O una situación en tu casa o un problema fuerte y llegas a ese punto porque te desesperas, te entra un pánico. ¿Sabe qué debemos hacer cuando entramos en eso? Es lo más difícil que podemos hacer, pero es lo que debemos de hacer, enfocarnos en quién es Dios. Y es cuando no nos enfocamos en Dios. Yo sé que a más de alguno le ha sucedido que como que uno no puede pensar, como que uno no puede razonar en ese momento del dolor o del problema y uno no, como que no alcanzas a engranar, como que el hombre y el espíritu en ese momento no se encuentran. Entonces uno debe de enfocarse en lo que es de verdad lo importante. Vemos un hombre de Dios en el punto en donde ya no quiere seguir viviendo más. El pánico, el cansancio, el andar huyendo, le puede a uno distorsionar la percepción espiritual. Estás bien enfocado en cómo te sientes y lo que sientes y lo último es que quieres pensar en Dios. Pero el Señor quiere que nos enfoquemos en Él. El Señor quiere que pensemos no en las circunstancias, sino en el Señor en el momento que estamos pasando por ahí. Le doy una escritura para esto, Isaías 26, versículo 3, en donde la palabra nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y sigue diciendo el versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. O sea, la persona que se enfoca en lo que es lo más importante es la que va a tener un buen resultado al final. Entonces Elías comienza a huir y no sé qué tan lejos huyó Elías, pero me acuerdo mucho de la película de Nacho Libre. Cuando Nacho se enoja con todo el mundo y se va. Y se parece que la película está dando un largo viaje, ¿no? Y ¿sabe qué? Nomás llega el otro cerrito que está enseguida, hasta puede uno hablar con él. Y así Elías, ¿hasta dónde pudo haber llegado Elías? No muy lejos, porque no muy lejos podemos escondernos del Señor o podemos irnos lejos del Señor. Pero él parece que pensó se fue muy lejos. Ya se cansó y luego nos dice el versículo 5 al 8 qué es lo que le sucede. Ya, como les dije, cansado, perseguido, desesperado. ¿Y qué hace? Verso 5: y echándose debajo del enebro, que viene siendo un arbusto, el versículo 5, se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. Y aquí que un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una cantinflora de agua. Luego comió y bebió y se volvió a recostar, se volvió a dormir. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, luego con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en la cueva donde pasó la noche, y aquí que vino a él la palabra del Señor y le preguntó. Vamos a hacer una pausa ahí. Hasta el versículo 8 debíamos de haber leído, me pasé un verso, discúlpeme. Vamos a ver esta porción. Dios no lo reprende, pero Dios sí quiere restaurarlo. Se fija qué bueno es Dios cuando nosotros andamos como sin dirección, sin rumbo, no nos acordamos de Dios. Sin embargo, Dios no lo reprende porque no se acordó de Dios, sino que Dios está ahí para restaurarlo, y eso es bien importante. A Elías le podemos decir: Elías, no es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir. Esto no era tiempo para que el profeta durmiera, es un tiempo para que estuviera en acción,
porque es un hombre de Dios. Y todos los que son hombres y mujeres de Dios debemos estar en acción. No podemos tomar siestas cuando servimos al Señor. En ocasiones Dios quiere que estemos tan alertas que nos dice Él, velar. Tienen que velar. Tienen que estar sobrios, porque todas esas palabras significan eso. Velar significa estar en guardia. Sobrio significa estar alerta. Entonces Dios quiere que estemos alertas. Su palabra nos dice vez tras vez que tenemos que estar sobrios, que tenemos que velar. Estamos alertas ¿a qué? Primeramente a sus órdenes. Por eso la idea de enfocarnos a Él es para poder estar bien, pero bien concentrados en qué es lo que Dios quiere. Pero la carne no quiere esto. Por eso se queda dormido. Y esto nos causa a nosotros problemas. Siempre que la carne se interpone, nos va a causar problemas. Jesús quiere llevar a sus discípulos, 3 de ellos, no se lo lleva a los 12, a 3 de ellos. Los quiere llevar a un tiempo en donde Jesús está pasando por una angustia, es una angustia personal, y lleva a sus mejores compañeros, a los que él considera que pueden estar con él en ese momento: Pedro, Santiago y Juan. Y ahí los lleva. Y ahí van los 3 con Jesús. Llegan a un lugar. Jesús les dice: espérenme aquí, pónganse a orar. Mientras que ustedes oran, yo voy a ir un tiro de piedra, que si no muy lejos de ustedes, también voy a estar en oración. Y los deja el Señor. El Señor se va y ora por 1 hora. Jesús ora por 1 hora. A la hora regresa, y cuando viene a los discípulos los encuentra dormidos. 3 veces se repitió esto. O sea, tú y yo queremos orar, sin duda. Oh, sí, vamos a orar. Pero la verdad, la carne es débil. Y si no mortificamos la carne, si no la sujetamos a estas cosas, la carne nos va a ganar. La carne nos va a hacer lo que quiera. Esta escritura se encuentra en Mateo capítulo 26, versos 36 al 46. Ahí encontramos lo que Jesús y los discípulos están pasando. Y para ti, para mí, la enseñanza es que no es tiempo de dormir. ¿Cuándo es tiempo de dormir, hermanos? En la noche, ¿no es cierto? Dios hizo la noche para dormir. Pero durante el día no es tiempo de dormir. Yo me quedo bien impresionado cuando algunas personas echan unas siestas de 2 horas. Yo no puedo hacer eso. Yo no sé si ustedes pueden dormir 2 horas. 2 horas y media. 3 horas. No. 4 horas de siesta. No. Eso ya es algo mal, bro. Hijo. Bueno, no es hora de dormir. Es hora de activarnos. Es hora de negar la carne. Es tiempo, podemos decir, de negar la carne. Démonos cuenta qué tiempo del día es. Si ojalá me estén comprendiendo. Cristo viene pronto y ojalá que no nos encuentre dormidos. Entonces no es hora de dormir. Es hora de estar alertas. Es hora de estar sobrios. ¿Por qué? Porque viene Cristo pronto y tenemos que estar listos. Y eso es lo que veo yo, que este hombre se ha cansado físicamente, y claro, está cansado de caminar, hambriento, sediento, y lo único que hace es va y se queda dormido. Bueno, el ángel viene enviado por Dios. Fíjese, note aquí esto muy importante, porque un ángel dice en el versículo 5, y aquí luego un ángel le tocó. Pero ya para el versículo 7 nos dice: y volviendo el ángel de Jehová. Y si se refiere a otro ángel, ustedes ya saben qué ángel es esto. Y nosotros hemos aprendido que el ángel de Jehová es una cristofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, es lamentable si es el ángel de Jehová que tuvo que bajar a despertar a Elías. ¿Por qué? Porque la primera vez tenía que haber hecho caso. Entonces no hizo caso la primera vez. Dios tiene que venir, si es el ángel de Jehová, como les digo, y la segunda vez le tiene que decir lo mismo. Pero esta segunda vez ya viene con instrucción. Primera escena: Dios envía un ángel.
El ángel le trae comida y agua, pero notamos que Elías lo ve sin impresionarse, y esto es algo no muy común. Cuando un hombre, una persona mira a un ángel en las escrituras, regularmente les entra temor, se asustan, se espantan. Elías no. Elías lo ve y luego mira la comida y le lleva, se va hacia la comida y al agua, ¿no? Pero qué curioso que esto es exactamente lo que vemos nosotros. Se enfoca más en la carne, en lo que satisface su necesidad física. Come, bebe, ¿y qué hace? Se vuelve a dormir, se vuelve a echar otra siesta. ¿Cómo se llamó la escena? El flojo que come. Esa es la primera escena. El flojo que come. Segunda escena. Dios vuelve a enviar a Elías, pero no es el mismo ángel, sino el ángel de Jehová. Y como les digo, el Señor le dice: levántate y come, pero esta vez con la instrucción. Quiere decir, te proveo lo necesario para que puedas activarte en lo que yo quiero. Eso es como se llama la escena, porque es la segunda escena que vemos y es algo que Dios quiere hacer. Levántate y come porque te quiero usar. Podría llamarse la escena. Nos dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 2 que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Elías no quiere vivir ya, él se quiere morir. Entonces Dios le tiene que decir: hey, todavía no es tiempo. Sé cómo te sientes, sé lo que estás diciendo, pero levántate y ponte las pilas, ponte en marcha, todavía hay trabajo. Por eso no es tiempo de dormir, no es tiempo que el flojo solamente coma y duerma, es tiempo de activarse, ponerse las pilas y vamos a hacer la obra de Dios. Las tres cosas que Dios hace para su siervo Elías, que también puede hacerlo contigo. Uno, Dios toca a Elías. En su cansancio, Dios toca a Elías. En su necesidad de comer, Dios le da comida a Elías. Y en su necesidad de activarse para lo espiritual, Dios le da el descanso. O sea que se encarga de las tres cosas de lo que el hombre está compuesto. ¿De qué está compuesto el hombre? Carne, alma y espíritu. Carne, alma y espíritu. Y para esas tres cosas el Señor le provee. Y para todos nosotros también nos provee. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Levántate. Levántate y ve al lugar donde yo quiero que vayas. 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. ¿Qué es el monte Horeb o cómo se conoce el monte Horeb? ¿Con qué nombre? Ahí dice el versículo. ¿Cómo qué? ¿El monte de quién? El monte de Dios. Esto implica que Elías se iba a encontrar con Dios. Si voy al monte de Dios, entonces yo voy a tener un encuentro con Dios. Es necesario tener un encuentro con Dios. Ya me ha tocado, ya me ha provisto, ya me ha fortalecido, ya me ha dado descanso. Ahora tengo que ir y encontrarme con Él. Modelo divino perfecto para la restauración, ¿no creen? Que Dios nos toque, que Dios nos provea, que Dios nos restaure, que Dios nos sane y que Dios nos prepare para el servicio. Magnífico. Tenemos para largos días cuando el Señor nos toca así, cuando nos provee. 40 días, 40 noches caminando hasta que llegó al monte Horeb. Y nos dice el versículo 9. Allí se metió en la cueva. ¿Quién le dijo que se metiera en la cueva? ¿Por qué se metió en la cueva? ¿Quién sabe esto? ¿Por qué se metió en una cueva? ¿Quién se metió en una cueva cuando andaba huyendo? David fue, ¿verdad? ¿Por qué se metió en la cueva? Porque tenía miedo. Y Elías sigue con el miedo. ¿Y qué hace cuando llega al monte de Horeb? Se mete en una cueva. Y ahí pasa la noche. Pero eso no fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo: ve al monte Horeb. Ve al monte. Y lo único que tenía que haber hecho es haber llegado al monte de Dios y esperar a que Dios se manifestara a él. Porque esa fue la instrucción.
ve al monte de Dios. Y vino a él la palabra de Jehová. Y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa es la pregunta que nosotros también, como quien dice, trajimos. ¿Por qué? ¿Por qué se metió a la cueva? Ahora, Dios no le está preguntando porque no sabe por qué está ahí. Dios sabe exactamente cómo está Elías. Lo que le está preguntando es una pregunta retórica que ya tiene respuesta sin que la responda. Es que tengo miedo, es que me van persiguiendo, es que temo que me vayan a matar. Pero Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Es esto verdad, hermanos? ¿Es esto la razón por la cual Elías estaba huyendo y estaba escondiéndose en este lugar? Y yo creo que ahorita deben de estar haciendo sus preguntas o quizás comentarios, porque es bueno el que meditemos en esto y pensemos, ¿por qué dijo Elías esto? Escúcheme, cuando estamos desesperados, cuando tenemos miedo, eso causa que nosotros hablemos las cosas que no tenemos que hablar, o distorsionamos las cosas que nos están sucediendo. Y una cosa que no es tan grande, porque la verdad, una mujer le dijo algo que no es tan grave como 800 profetas que le hubieran perseguido a él, como la verdad él pensó. ¿Y qué está diciendo? Hey, me quieren matar todos en Israel, nada más yo he quedado de todo el mundo. O sea, se distorsiona la verdad por causa de la desesperación y del pánico. Decimos cosas que no son verdad. Entonces vemos nosotros que él expresa esto, pero entonces el Señor en el versículo 11 le dice, sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor, y el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al otro día, al oírlo Elías, cubrió su cara con su mano y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y de aquí vemos nosotros que Dios nos habla de la manera más inesperada a veces. Hay mucha gente que está acostumbrada a esos encuentros con Dios que son emocionales, y la gente dice que oyó ruidos y relámpagos y la gente tiembla porque el Espíritu lo sacudió, y la gente se cae al suelo porque el Señor estuvo ungiéndolos, y todo tipo de cosas bien como, ¿cómo le diré esto? Como que si fuera algo como Dios se manifestara todo el tiempo. Lo que hizo el temor con este hombre le hizo pensar lo que no debía, para empezar. Y Elías llega a este lugar que no es conocido para él, pero sí conoce a Dios. La cueva, no sé si ustedes recuerden cuando eran chicos que jugaban a la cueva de San Miguel. Era un juego de niños. Cuando este hombre se va y se mete a este lugar, para él es algo, yo pienso es un tipo como de especulación, pero yo pienso que él estaba pensando en todo tipo de cosas cuando se metió en este lugar. Imagínese usted está en un lugar oscuro, no hay ruido,
Allí no hay absolutamente nada más que usted y su mente, su conciencia. ¿Qué tanto no puedes llegar a pensar cuando estás en un lugar así? Toda la noche. ¿Qué haces aquí? Dios le pregunta. No es porque Dios sabía que Elías no tenía problemas. Dios sabía por qué estaba ahí. Sal de ahí. No sé en dónde se encuentran ustedes en este momento en su caminar, en su vida espiritual, pero a veces nos encontramos en cuevas. A veces se encuentra uno en lugares oscuros, lugares donde los sentimientos son fuertes, donde lo único que nos toca es llorar, o quizás porque estamos siendo maltratados, y hay cosas que a veces nos mantienen en una cueva, nos tienen en un lugar en donde nada más eres tú y la soledad. Esto dijo el Señor: sal y ponte delante del Señor. Y Elías se emociona cuando oye esto, y él va a pensar que va a haber un gran estruendo, y va a haber relámpagos, y va a haber ruidos pero sumamente fuertes, y espectáculo, y va a ser lo máximo para Elías, y todo tipo de señales, y nada. Vio el gran viento que pasó por ahí, que rompía las piedras, imagínense. ¿Usted ha visto alguna vez un viento que rompe piedras? Entonces Elías ha de haber dicho: aquí va a salir el Señor en este momento. Se preparó y su mente y su corazón, pero Dios no salió del viento. Y luego vino un terremoto. Y cuando hay un terremoto, todo el mundo sabemos lo que significa eso cuando vivimos en California. Y sabemos que esto no es una cosita así de nomás una sacudida, ¿no? Sino a veces hay estragos y feos. Entonces llama la atención, y estoy seguro que cuando empezó a temblar, Elías estuvo en ese momento temeroso, esperando pues a ver qué iba a suceder, y también esperando si Dios se iba a manifestar así. Y Dios no estuvo en el terremoto. Viene un fuego, grandes llamas de fuego, algo que él conocía porque él oró para que Dios consumiera el altar, y vino el fuego del cielo. O sea, él sabía lo que era eso, pero nada de Dios en ninguno de estos tres fenómenos. Pero después nos dice la palabra de Dios que vino una voz suave, que vino una voz delicada. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se manifestó en una voz delicada? Si Elías estaba temeroso y Elías estaba huyendo, ¿qué necesitaba Elías, hermanos? Conforte, calma. Elías necesitaba que alguien viniera y le hablara suave, no que alguien viniera y le gritara, le estuviera diciendo a grandes voces. No, Elías necesitaba una voz que lo calmara. ¿Y sabes qué? Dios, cuando estamos en una situación, cada quien de nuestro corazón que está latiendo por alguna circunstancia de la vida, cuando nos encuentra Dios, nos habla en ese momento para darnos calma. Su voz se acondiciona a nuestro corazón. Yo pienso que así trabaja Dios. Estoy triste, Dios se acondiciona a mi necesidad para darme alegría. Estoy cansado, Dios se acondiciona su palabra a mi corazón para darme descanso. Y la palabra de Dios así es. Si un día tú haces un estudio acerca de busca las escrituras en donde habla acerca de traerte paz. Y te voy a asegurar algo: después de que investigues en la Biblia todas las escrituras que hablan acerca de traerte paz, vas a recibir paz, porque así trabaja la palabra. La palabra como que se acondiciona a la necesidad de tu corazón. No que tú acondicionas a Dios, no, la palabra de Dios se acondiciona a la necesidad de tu corazón. ¿Cómo estás ahorita?
Dios acondiciona a cómo estás en este momento. Nomás no te olvides de algo, Dios te quiere hablar. Dios me quiere hablar. Y quiere que nosotros confiemos en lo que Él dice. Y de ahí vienen los cambios. Entonces Dios le dice a este hombre: ve ahí al monte de Dios y encuéntrate conmigo. Y eso es lo que hace Elías. Pero no lo vas a encontrar en lo emocional, no lo vas a encontrar en el ruido, no lo vas a encontrar en los sombrerazos y en los brincos y en las caídas y en los correr para allá y correr para acá, en el colgarte en los ventiladores. No, Dios va a hablarte con calma. Dios te va a hablar con una voz suave, porque su palabra se condiciona a nuestra necesidad. Palabra de Dios. Salmo 29, versículo 3. Creo que por esto pensaban los israelitas que así era Dios, cómo se relacionaba con la gente. Dice Salmo 29, versículo 3: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Y cuando expresaban los salmistas esto, claro que era una manifestación de un Dios todopoderoso, que un Dios fuerte, pero también Dios es amor. Y Dios es para nosotros de esta manera, que quiere hablarnos con esa ternura. Qué bonito, ¿no? Para mí en lo personal, lo aplico para mi vida personal. Nunca he sido de esas personas que me gusta el ruido en la palabra de Dios, de que estén gritando: hermano, querido hermano, compórtate bien porque la palabra de Dios te dice. Nunca me ha gustado, porque no hay necesidad de eso. ¡Oh, aleluya! Y hay mucha gente que le gusta eso, no hay problema. Pero en lo personal, yo quiero oír una enseñanza de un hombre que me está enseñando cosas que yo tengo que aplicar en mi vida para que mi vida reciba la palabra de Dios. No la emoción. Porque ¿qué tal si un día no siento absolutamente nada? ¿No estará Dios conmigo? No, en espíritu y en verdad. Sí, hay que abrir el corazón, pero también hay que abrirnos a la palabra de Dios, lo que es verdad. Versos 15 al 18. Aquí Dios corrige la perspectiva de Elías. Y miren cómo dice el versículo 15 hasta el versículo 18. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino. Se fija cómo el Señor le corrige en lo que anda haciendo Elías. Desde aquella vez que lo llevó a aquel lugar donde le dijo: yo sé dónde te voy a llevar y ahí vas a estar, espera. Y Elías está huyendo, pero no porque Dios le dijo que se fuera, sino porque una mujer lo está persiguiendo. Ve, le dice, regresa por tu camino, por el desierto a Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel. Y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, como profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú. Y el que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y todas las bocas que no lo han besado. O sea, la instrucción que le está dando aquí a Elías es para corregir su manera de pensar. La perspectiva que tiene Elías está fuera de lugar. No está solo Elías. Ha estado diciendo ya por 2 veces Elías: yo soy el único que quedo. Es el único que ha quedado de todos. Todos me andan siguiendo porque soy el único. Y la verdad es una mala perspectiva. Inclusive para nosotros los cristianos. ¿Sabía usted que ya nunca estamos solos? Con Cristo ya nunca estamos solos, gloria a Dios. Él está con nosotros en todo tiempo. Él lo prometió, Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, no estamos solos. Elías pensó que estaba solo, mala perspectiva. Hasta este momento piensa que es el único, pero no lo es.
Y aun si fuera así, que fuera el último de los judíos, que fuera el último de los profetas, ¿qué debería de estar haciendo Elías? Vuelvo a lo mismo del principio, enfóquese en lo que es verdad. Y si Dios dice que Él va a estar con uno, eso es lo que debemos de pensar cuando nosotros estamos en problemas. Dios no nos ha abandonado ni nos ha dejado. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esos son los versículos que yo le digo a veces cuando lo leemos y luego nos damos cuenta, mira lo que Dios dice. ¿Cuántos sienten confianza con ese versículo? ¿No es cierto? Que la palabra de Dios como que se acondiciona a nuestra necesidad. Me siento solo, mira lo que dice Dios, no temas porque yo soy contigo. Me siento débil, no desmayes, dice la palabra. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Necesito ayuda, el Señor dice, yo siempre te ayudaré. Necesito sustento, yo siempre te sustentaré. La palabra de Dios sanando al corazón de aquel que de verdad cree en eso. Así que Dios le dice, tú no estás solo, Elías. Y yo les digo a ustedes, hermanos, ustedes no están solos. En su tristeza o en su amargura o en su dolor, ustedes no están solos. ¿Creen eso? Es difícil, yo no digo que es algo fácil, solamente decirlo para que usted nada más me crea ya. No, es difícil porque he pasado por lo mismo que usted. Pero ahí está Dios. Y cuando nos pasa por esa área de prueba, porque eso es lo que es, la muerte de un hijo, la muerte de un padre, de una madre. O sea, cuando esto sucede, Dios sabe lo que es eso. Y luego nos da su consuelo. Así de que no están solos, hermanos, les animo en el nombre del Señor. No se sienta mal porque usted tiene tristezas y porque usted tiene dolor, sufrimiento. No se sienta mal. Nomás no se olvide que Dios ahí está con usted. Le dice Dios a Elías, una, no estás solo. Dos, haz tu trabajo. ¿Eres un profeta? Haz tu trabajo. Y en ese tiempo los profetas no solamente hablaban de la palabra de Dios, los profetas hablaban a los reyes y hablaban a las personas con, nótelo aquí, como le dice el Señor, ve y unge a personas que ni siquiera son judíos. Ve, unge al rey de Siria, ve, unge al rey de Israel, ve, unge inclusive a tu consiervo, a Eliseo, que va a ser tu ayudante. Él va a estar en tu lugar. Y todo eso es el trabajo de un profeta. Y este hombre va y hace este trabajo, a ungir a estas personas. Ve y haz el trabajo con las personas que yo señale. Y los nombra por nombre: Hazael, Jehú y Eliseo. Estos hombres los voy a levantar para que quiten la inmoralidad y la idolatría que existe en Israel en ese tiempo. Y el que no pase por la espada de Hazael se las va a ver con Jehú. Y el que se le vaya a Jehú, ahí está Eliseo. Un trabajo de serie, un trabajo de equipo. Porque así trabaja el Señor. Hay que quitar todo eso y hay que hacer el trabajo que el Señor quiere. Entonces Elías no está solo. Elías tiene que hacer su trabajo y Elías no está perdido. Elías está bien encontrado por el Señor y lo afirma. Le dice: tengo 7,000 fieles, todavía tengo plan para ellos, todavía tengo plan para Israel, todavía tengo trabajo para ti, el trabajo no ha terminado, no te desconsueles, ánimo, adelante. Y es lo que el Señor le dice a Elías. Últimos versos 19 al 21, y con esto nos vamos a ir, donde dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Pasando Elías por ahí, echó sobre él su manto. Entonces
Dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y los dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y en esos últimos versículos que leemos, vemos el llamado de un hombre al lado de otro. En los primeros versículos vemos que el Señor nos enseña claramente que los que servimos a Dios no somos llaneros solitarios. Claramente. Elías, has estado trabajando y has estado haciendo aquí y allá, has estado corriendo, huyendo y has hecho trabajo mío, pero te hace falta algo. ¿Y qué hace? Voy a traer a alguien a tu lado. No eres un llanero solitario. ¿Saben quién es el llanero solitario, no? Que siempre andaba solo. Nomás un indio se juntó con él. En español el nombre no está tan suave. Y en inglés pues más o menos. ¿Cómo le llamaban en español? A ver si ustedes se acuerdan. Tonto, ¿verdad? Así lo traducían aquí en este país, tonto. Tanto. ¿Cómo se escribe tanto? T-A-N-O N-T-O. Tanto. Pues el llanero solitario se supone que era un hombre solo, trabajaba solo, corría solo, hacía la justicia solo, peleaba solo. O sea que Dios dice: no quiero que tú continúes, Elías, el trabajo, el ministerio no es para que tú lo hagas solo. Necesitas un ayudante. Y Dios trae un ayudante para él. Si Dios le trajo la provisión para su cuerpo, para su alma y para su espíritu, que era lo más importante para su ministerio, también le trae un ayudante. Elías, en estos versículos que leímos de este capítulo 19, nos muestra que él necesitaba ayuda, que no era tan fuerte como muchos lo ponen. Nos demuestra que aún los más llamados fuertes hombres de Dios tienen áreas débiles. Elías demuestra que aún los más fuertes hombres de Dios tienen áreas débiles. Pueden cansarse, quebrarse, pueden dejar el ministerio, pueden sentirse con temor, pueden inclusive hacer las cosas fuera de lugar. Aún los más fuertes hombres de Dios. Por eso Dios trae a su lado personas que le ayuden. Dios envía a esas personas a las vidas de estos siervos porque de vez en cuando, y yo lo digo eso personalmente, de vez en cuando sí se requiere un descanso. Vemos a Elías, un hombre que se cansó, y lo más natural, ¿no? Se cansa, y ¿qué hace cuando está cansado? Pues echa una siesta de 4 horas y media. Digo, yo no creo que es normal, yo creo que esa persona necesita ayuda, pero descansar es importante. Del descanso para una persona es importante, más cuando has estado trabajando en el ministerio, has hecho grandes cosas, y como lo vimos en el capítulo 18, y todo esto como que abruma a una persona. Digo, yo no sé de ustedes, cuando uno prepara un mensaje y estás hablando y hablando y la gente está escuchando, y al final hay respuesta, como que Dios te hace sentir como que fuiste el instrumento nada más, pero uno se siente así como cansado. Uno está aquí atrás del púlpito y usted viene a gusto sentado, ¿no? Pero es de nervios, ¿no es cierto, hermano pastor? Es de nervios, es de que si vas a decir algo que no es algo que es bíblico, te preocupa. Si vas a decir algo que la gente se va a confundir más de lo que le vas a instruir, te preocupa. Pero aún con todas las debilidades y el cansancio y las palabras mal dichas y todo eso, Dios está con uno.
Dios le provee a uno lo que uno necesita. Dios le dijo a Eliseo: hey, levántate, come. O sea, Dios nos provee. Hey, levántate y ve a tal lugar. Dios nos da la dirección. Hey, haz esto, haz aquello. Y estamos ahí nosotros, tratando de abandonar el viejo yo para que vayamos en pos del Señor con el nuevo yo. Es tarea, es difícil, pero es posible. Entonces estos versículos nos demuestran que Dios levanta personas con debilidades, Dios levanta personas con necesidades, y tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes ser la persona a quien Dios ha escogido. Y Él dice: no estás solo. Hay 7,000 que yo me he reservado. Hay 7,000 que no han besado a los Baales. ¿Qué sabe lo que significa la palabra besar? Adorar. Que una persona cuando adora, se supone que se acerca uno a la figura y lo besa. Eso es lo que significa la palabra besar. O cuando uno se postra en el suelo para besar el suelo, el mismo concepto. Y hay 7,000 fieles que no se han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces no estás solo, aunque se sientan solos. Y un día, cuando nuestro hermano pastor esté detrás de este púlpito y ya no esté Pastor Espinosa, desde ahorita le digo: Ramiro, no vas a estar solo, ni te sientas solo, porque no estás solo. Un día cuando el pastor Ramiro no esté, y al que ponga a Dios, no va a estar solo. Siempre va a estar el Señor con sus siervos, como lo estuvo con Elías. Y aparte, Dios te va a mandar un Eliseo, uno que está al lado tuyo, trabajando contigo, acompañándote, que trabaja a la par, que ora por ti, que está aprendiendo de ti. Siempre Dios va a traer una persona así. En el caso matrimonial, Dios trajo a tu cónyuge a tu vida por un propósito. ¿Sí o no? Ahora te toca descubrir cuál es. Como que en un matrimonio es como la uña y la mugre. Siempre están juntos. ¿Ah? Y siempre trabajan juntos, aunque se enojen y se peleen y se digan cosas, al rato se vuelven a perdonar y vuelven a seguir trabajando juntos, y vuelve a traer la uña y la mugre, porque así es en el matrimonio. Y es la relación que tienes con Dios, igual. Dios está contigo aunque tú no quieras y no te guste, y luego te va a traer a ti a la mugre que viene siendo al ayudante. ¿Sí? No está solo, y ahí está Eliseo. Ahora, Eliseo, como que Eliseo va a empezar un trabajo de discipulado en los siguientes capítulos. Y va a estar observando nada más, y va a estar viendo, y va a estar siendo llevado y traído. Pero es una buena fotografía de un segundo en una iglesia. Hay un libro que se llama El Segundo, el que asiste al pastor. No te la pierdas, hermano, por los próximos capítulos. Va a estar muy bueno. O sea que hay que aprender, ¿no es cierto? Y ese es el Elías victorioso, poderoso, que ahora está huyendo de una mujer que lo quiere matar, y Elías estaba todo confundido, asustado, pero Dios lo está restaurando y Dios le está ayudando. Qué bueno el Señor. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque nos enseña a confiar y nos enseña quién de verdad eres tú y qué estás haciendo en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a que cuando nos decidamos en servirte, nos recordemos todas estas cosas que hoy aprendimos. No estamos solos, que nos ayudes a pensar mejor, ver las cosas de la manera correcta, que tú, Señor, nos ayudes porque sentimos miedo, porque nos sentimos
con esa ansiedad, con esa desesperación que a veces hasta queremos tirar la toalla. Señor, ayúdanos a poder confiar plenamente en ti en todo momento. Gracias porque tú nos llamas a servirte. No tenemos ni las calificaciones, ni la educación, ninguna cosa, pero tú nos has llamado y tú vas a estar con nosotros. Yo te doy gloria y alabanza porque al paso de los años he visto que has sido fiel y has estado, Señor, con tu espíritu trabajando en mi vida y en la vida de mis hermanos para poder aprender tu palabra. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.